Mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Reciban un cordial saludo. Para mí es de gran alegría podernos reunir, podernos ver a través de este medio en el cual compartimos la palabra del Señor, de acuerdo a cómo el Señor nos está guiando en este tiempo, donde hay mucho contagio en nuestro país, hermanos, y bueno, por ahora vamos a seguir así, les iremos avisando qué día nos encontraremos nuevamente de manera presencial en la iglesia. Pero hermanos, no importa la forma, lo importante es que realmente no nos desconectemos del Señor. Dios tiene planes y propósitos grandes en nuestra vida y si nosotros, hermanos, nos disponemos, vamos a recibir del Señor lo que Él tiene para nosotros y vamos a hacer luz y bendición para las demás personas. En este momento que nos encontramos reunidos a través de este medio. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ministre, que nos hable, que venga a tomar completamente nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, hermanos, y recibamos la bendición que el Señor tiene en esta hora para cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, nos encontramos en tu santa y divina presencia anhelando, Señor, saber de ti, queriendo, Padre amado, Señor, conocer tus planes, tus propósitos, Señor, y lo que tú nos quieres hablar, oh Dios, porque sabemos que tú nos quieres ministrar, Señor, y hacernos más, Señor, como tú eres, mi Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo aquello, Señor, que tú quieres que nos despojemos, Señor, de nuestra apariencia, Señor, de aquello de esa imagen, Señor, que queremos mantener, oh Dios, para que realmente sea tu imagen en nosotros la que se manifieste y la que los demás puedan ver. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, damos gracias al Señor por este momento. eh, tan especial en el cual podemos recibir su palabra. Hoy tenemos un tema muy especial que el Señor nos ha venido hablando a través de los diferentes miércoles, hermanos, y vamos a continuar en esta hora, hermanos, recibiendo la palabra del Señor. Estos temas tienen que ver con el reino de Dios y el que tenemos para esta noche se llama características del reino de Dios. Y hay dos características que vamos a ver en esta noche que son la misericordia y la compasión. Son características del reino de Dios, la misericordia y la compasión. Entonces, el título de este mensaje se llama Despojarnos para cubrir. Despojarnos para cubrir y tiene que ver con la misericordia y la compasión que son características del reino de Dios. Pero ¿qué será eso de despojarnos para cubrir? Implica que yo me quito mi abrigo, me quito lo que yo tengo para cubrir a otro, para darle a otro, movido por la misericordia y la compasión que Dios ha puesto en mi corazón. Básicamente esa es como una introducción y un resumen a lo que el Señor nos va a hablar en esta hora, mis hermanos. Bien, entonces tenemos aquí que el amor es un lazo que une al hombre con otra persona. Bueno, con otra persona o incluso con otra criatura hecha por Dios, ¿no? Tenemos amor por los animales, por las mascotas, por la misma naturaleza, pero el amor es ese lazo que une, es ese lazo que nos mantiene de una u otra manera atados, bien sea a otra persona, y a veces nosotros nos queremos despojar de los lazos, o sea, nos parecen como que son ataduras. Y hay ataduras malas que nos sirven, pero hay ataduras buenas, hermanos. Y el amor es un lazo que nos hace eh, tener, en este caso, compasión, misericordia por otras personas, que es lo que más nos vamos a referir. Pero además, hermanos, el amor es ese lazo que nos mantiene unidos a las personas a las cuales decimos amar. Pero el Señor, recordemos que nos dice que no solamente amemos a los que nos aman, sino que podamos amar a nuestros enemigos, a los que no nos han hecho bien, a los que de una u otra manera se han comportado mal con nosotros. Amarlos a ellos cuesta más trabajo, porque los gentiles, los que no conocen al Señor, aman justamente a los que los aman. Eso es como lo normal, es como lo natural.
Pero entonces, como estamos hablando del reino de Dios y una característica del reino de Dios, entonces estamos llamados a amar, estamos llamados a tener misericordia y compasión, no solo por los que la han tenido con nosotros, sino por otras personas que a veces no se han mostrado ni misericordias ni compasivas hacia nosotros. Entonces, ese lazo es muy importante. Dios hizo al hombre, al ser humano, recordemos, como un ser relacional, es decir, que necesita a otros, que se debe a otros. Dios no nos hizo como islas independientes y suena raro porque a veces se busca que el ser humano crezca independiente, pero es una independencia en la cual no está demandando de otras personas cosas que él puede hacer por sí solo. En ese punto está bien la independencia, pero Dios no nos llamó a ser personas que vivan como ermitaños por allá solos en un monte donde no nos relacionamos con nadie, no. Todos nos necesitamos y buscamos vivir en comunidad, hermanos. Y eso es algo en la cual fue una de las características con la que Dios hizo al ser humano. Dios le dio a Adán una compañera, una esposa, que todos sabemos que fue Eva. Dios no quería que Adán estuviera solo. Es más, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, y recordemos cómo le trajo a Eva. Dios no quería que él estuviera solo. Y de esta pareja Dios dispuso que naciera todo el género humano. Entonces dice que Dios que todo lo que Él hizo fue bueno. Por tanto, hermanos, las relaciones entre hombres y mujeres bajo el propósito de Dios y bajo el orden de Dios son buenas, hermanos. La relación de pareja, de matrimonio, es algo que Dios aprueba. Recordemos que el Señor nos manda en su palabra no prohibir el matrimonio. Todo lo contrario, hermanos. Dios nos manda en su pareja que las parejas bajo ciertos criterios, bajo ciertos parámetros, hombre y mujer se deben casar, hacer familias, tener hijos. Todo eso hace parte del plan y el propósito divino. Entonces, el hombre es un ser relacionado que necesita relacionarse con los demás. Y para esto necesita la misericordia y la compasión. Parte de lo que es la vida del ser humano es tener misericordia y compasión con lo que lo rodea, hermano. No solamente con otros seres de su misma naturaleza, género, o sea, con los demás seres humanos, sino también con todo lo que está a su alrededor. Hoy en día vemos cómo hay personas que maltratan la naturaleza, no solamente a los animales, sino a las plantas, o destruye la naturaleza que Dios hizo. Eso es tener falta de misericordia y no pensar siquiera en sí mismo. Cuando Dios hace demandas sobre el amor, las hace sobre la compasión y la solidaridad que debemos tener hacia el prójimo. Esto es muy importante. Entonces, no es solamente decir yo amo a fulano, yo amo a sultano, sí, yo los amo. No, Dios hace demandas, Dios demanda al ser humano y le demanda que tenga compasión, que tenga solidaridad con el prójimo. El daño que hizo el pecado en nuestros corazones tuvo efecto sobre nuestras relaciones. ¿Las contaminó de qué? De muchas cosas terribles, hermanos, de obras de la carne, de egoísmo, porque entonces yo quiero tenerlo todo, que me den todo, pero yo no quiero dar nada. De soberbia, el enemigo viene y trae soberbia a los corazones en los cuales la persona se siente llena de orgullo, de soberbia, de que es más que los demás, de que los demás no le dan ni a los tobillos. Y esa soberbia no viene del Señor. De rencor, cuando alguien nos ha hecho daño, entonces la carne se llena de rencor y espera el momento en que algo le suceda a esa otra persona, de envidia, porque se quiere tener todo y que los demás no tengan nada, de vanidad, de ser el mejor, el más bonito, el más hermoso, el que está por encima de todos, de celos, de no querer compartir eh, lo que Dios nos ha dado, y así una cantidad de obras de la carne
que el enemigo viene a sembrar y que en la carne se acrecientan y con lo cual se busca, perdón, es que la persona que las está viviendo, que las tiene en su corazón, sea más, sea mayor, sea más grande y que los demás queden despojados de todo. Voy a comentarles algo que vi en un programa de televisión, estos shows en los cuales se busca hacer justicia, cómo vino una mujer a demandar a su pareja porque en un momento dado se pusieron de acuerdo a tatuarse en su hombro el nombre de su pareja, del otro. Y entonces ella por amor dijo, bueno, listo, yo en un momento dado como que lo pensó, como que no estaba muy segura, pero dijo, sí, hagámoslo, yo por amor a ti voy a hacer esto. Y se mandó tatuar el nombre de su pareja. Pero resulta que el hombre, cuando ya le tocó su turno, dijo, no, yo no estoy seguro, yo como que no quiero, como que yo lo voy a pensar más. Y empezó a buscar una serie de excusas para no hacerlo, para no tatuarse el nombre de su pareja. Entonces ella se empezó a sentir que él no le estaba cumpliendo, que había sido un pacto que habían hecho ellos los dos y que él no le quería cumplir. Él empezó a buscar excusas, que no tenía dinero, que mejor dejaran para después, cuando él tuviera, de tal manera que ella terminó demandándolo y exigiéndole una de dos, o que se mandara también a poner el nombre de ella en su hombro, a tatuárselo, o que le pagara un dineral que valía ella poderse quitar ese tatuaje con el nombre de él, del hombro de ella. Eh, ¿Qué ve uno aquí reflejado, hermanos? Lo que acabamos de ver, la, todo lo que el enemigo vino a sembrar en estos corazones. eh, eh, la vanidad, los celos, el querer decir que él es de ella y de nadie más, o que ella es de él y de nadie más. Pero como cuando la otra persona le tocó hacerlo, ya no quiso. Entonces vienen a conjugarse una serie de obras de la carne en la cual no se está eh, haciendo evidente verdaderamente el amor de Dios, porque no quiere decir que este tipo de cosas se deban hacer, pero como el uno da y el otro le exige. Y así de tal manera, hermanos, eso es lo que vive hoy en día el mundo. Hoy en día todos queremos que nos den, pero no dar nada. Exigimos a los otros. En lo que se veía allí era que él quería como mostrar que ella era posesión de él. Quería mostrarle a sus amigos que ella tenía tatuado el nombre de él, pero él no quería hacer lo mismo. Él no quería ser de nadie, pero que ella y quién sabe cuántas más tuvieran el nombre de él, estuviera tatuado su nombre. ¿Cómo se ve, hermanos, eh, que esto es lo que está viviendo el ser humano en el día de hoy, en los tiempos de hoy, hermanos? Nadie quiere darse, nadie quiere entregarse, nadie quiere pertenecer o ser de otro. Recordemos cómo la palabra nos muestra que ya cuando una pareja se casa ya no son más dos, sino que son uno en Cristo. Y entonces nosotros es el momento de darnos, de entregarnos. Pero no solamente tiene que ver con las relaciones de pareja, hermanos. En el reino de Dios, el Señor nos manda a que nos despojemos de todas las cosas malas que traemos y que permitamos que nuestra vida sea llena de las prácticas de amor y de misericordia que Dios nos pide. Y vamos a verla en su palabra. Vamos a empezar con Primera de Corintios, la carta de Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 4, una parte que hemos estudiado en muchas ocasiones, donde el Señor nos dice que cómo es el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dios quiere que el amor, que el ser humano tenga concordancia en su vida entre el amor que dice tenerle a Dios
y los actos diarios que realiza por o hacia su prójimo. Recordemos que es fácil decir yo amo a Dios, es fácil decir sí, es que Dios es lo más grande, lo más hermoso, Él está en mi corazón, yo lo amo a Él, pero cuando tengo a mi prójimo al lado, hay como que ese que me molesta, ese que me incomoda, bien sea el vecino, bien sea una persona con la que me encuentro todos los días cuando voy al trabajo, o un compañero de trabajo, pero a veces está más cerquita ahí la persona que hemos escogido eh, como esposo o esposa, los hijos, el padre, la madre, bueno, personas familiares cercanas o el vecino que está ahí a mi lado, cercano, con el que todos los días me encuentro, que está muy cerquita a mí. A veces, hermanos, es fácil decir a Dios que lo amamos, pero es bien difícil tener concordancia entre eso, entre ese amor que decimos tenerle a Dios y los actos diarios que realizamos hacia nuestro prójimo, porque a veces lo que ellos reflejan son celos, son egoísmo, son soberbia, todo lo que leímos hace un momento, no solo este egoísmo y esta soberbia, sino también el rencor, la envidia, los celos, todas estas vanidades, todas estas cosas, hermanos, que no reflejan el amor de Dios, el querer sentirnos grandes, el querer ser dueños de los otros, pero nosotros, hermanos, no queremos entregarnos completamente al Señor. Entonces, ahí no estamos reflejando el reino de Dios. Recordemos que son características del reino de Dios la misericordia y la compasión. Es decir, que cuando no se está mostrando la misericordia y la compasión, estamos reflejando otro reino que no es el reino de Dios. Entonces, recordemos que debe haber una concordancia entre lo que decimos que hay en nosotros y lo que hacemos. Cuando nosotros hacemos algo totalmente contrario, hermanos, es donde debemos examinarnos y decir, a mí me hace falta mucho del reino de Dios. Yo no estoy reflejando el amor de Dios en mi vida. ¿Qué está pasando conmigo? Debemos ser sinceros, hermanos, delante del Señor y decir, Señor, definitivamente me hace falta tu reino. Yo no estoy reflejando tu reino en mi vida. Yo necesito hacer un pare, Señor, y examinarme y decir, sí, Señor, soy inmisericordia, soy falto de compasión, soy falto de amor, yo trato a mi esposa, a mi esposo de esta manera, yo trato a mis hijos de esta manera, yo siento esa rabia en mi corazón contra fulano, contra sultano, contra mi padre, y yo no he permitido que el reino de Dios fluya en mi vida. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no quiere que nuestra vida cristiana sea solo de palabras, sino que en verdad sea de hechos. Miqueas capítulo 6, versículo 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Recordemos, hermanos, que el pueblo se había acostumbrado en muchas ocasiones a hacer eh, este tipo de cosas, a hacer holocaustos, a hacer, a sacrificar becerros engordados, bonitos podían ser, pero ¿qué estaba pasando allí con el pueblo de Dios? Que no estaba teniendo una vida que reflejara el reino de Dios, hermanos. No estaba llevando una vida que reflejara el reino de Dios. Podían tener muchas prácticas religiosas, podían presentarse ante los sacerdotes con los mejores animales para que los ofrecieran en holocaustos, pero que tenían, despojaban a su vecino, no eran misericordiosos, lo podían ver aguantando hambre y no les importaba. Entonces, ¿qué estaba demandando el Señor? El mismo Dios le responde, dice en Miqueas 6:8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren estas tres cosas que estaba demandando en ese momento el Señor a su pueblo. Él te ha declarado lo que es bueno. Nosotros, hermanos, sabemos lo que es bueno. Y esta palabra que el Señor nos está dando en esta hora, muchas veces el Señor nos la ha hablado en la iglesia, hermanos. Pero ¿por qué no, por qué viene y nos la recuerda nuevamente? Porque dejamos de hacerla. Miren lo que dice, solamente hacer justicia. Y es que la justicia no se dice, no solamente se pronuncia, no solamente se desea, sino que el Señor quiere que se haga justicia, que se haga, hermanos.
no que se quede solamente en palabras, no solamente que se quede en deseos, en anhelos, no, sino que se haga justicia. Entonces, ¿qué pide el Señor de ti? ¿Qué demanda el Señor de ti? Hacer justicia, hacer justicia, hermanos. Es que cuando veamos al que está padeciendo una injusticia, hermanos, nosotros eh, pro- estemos promoviendo, hermanos, la justicia, es que nosotros realmente estemos interesados en la justicia, es que se haga esa justicia en esa situación particular. ¿Qué más dice? Amar misericordia. Hermanos, uno puede ser, ay, pobrecito, pero una cosa es decir a alguien pobrecito, sentir como, ay, mejor dicho, no, pobre persona, ahí que queden las cosas. No, dice que es amar misericordia. Cuando uno ama la misericordia, entonces está interesado en que en que esa persona sea cubierta por la misericordia, en que esa persona reciba la misericordia no solamente de Dios, sino de los hombres también. ¿Y qué más dice? Humillarte ante tu Dios. ¿Qué está demandando Dios que es bueno? Humillarnos ante el Señor. ¿Y por qué es bueno esto, hermanos? Es que realmente nosotros reconozcamos la grandeza de Dios. Es que nosotros reconozcamos cuál es nuestra posición en este mundo, hermanos. Es que realmente nosotros no somos ni ese puntico azul que hemos visto que alguna vez una nave que Dios permitió que se enviara al espacio exterior y tomara unas fotos y que se viera ya que la Tierra, el planeta, este gran planeta que nosotros eh, habitamos, hermanos, se viera como un puntito azul, porque ya fue cuando esta nave tomó estas fotos saliendo del sistema planetario en el cual nosotros estamos, en el sistema solar. Y la Tierra se veía como un pequeño puntito azul, hermanos. Y allá en ese puntito azul estamos o estábamos tú y yo. Pero ¿qué dice el Señor, hermanos? Nosotros debemos realmente reconocernos quiénes somos en este universo y quién es el grande y poderoso Dios, aquel que lo creó, hermanos, el soberano Dios. Entonces, ¿por qué el ser humano se siente más grande que Dios, que el propio Dios? No quiere humillarse. El ser humano se siente, le sigue los pasos a Satanás, le sigue los pasos al enemigo que quiso ser igual a Dios. El ser humano dice, yo no necesito de Dios, yo soy igual que Dios. Yo puedo ser Dios con mi ciencia, con mi sabiduría. El hombre va a llegar a ser igual a Dios y va a superar a Dios. Estamos muy equivocados, hermanos. El Señor que demanda, ¿qué es lo bueno? Que nos humillemos ante el Señor, que tengamos una actitud de humildad delante de Dios y delante de las demás personas. Dios pide que hagamos misericordia. Zacarías 7:9 dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Juzgad conforme a la verdad. Es decir, que realmente nosotros seamos sinceros, hermanos, porque es fácil inventarnos cuentos, es fácil inventarnos cosas. No, eso debió haber sido esto, debió haber sido aquello. No, realmente juzguemos con verdad las cosas, analicemos con verdad, seamos sinceros, hermanos, y miremos las cosas en su justa dimensión, hermanos. No solamente a lo que nos conviene, porque es que cada cual busca lo que le conviene. No, miremos realmente en el plano o con la mirada que Dios ve, hermanos. Juzguemos con verdad conforme a la palabra del Señor, no conforme a mis propósitos o a mis gustos o a mis deseos o que pobrecito yo y los demás no. No, amados hermanos, juzguemos con verdad. Dice, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Hagamos misericordia, hermanos. Es que la misericordia no es solamente es un deseo de que pobrecito esa persona, que ojalá le vaya bien. No, sino que yo debo hacer misericordia con esa persona y tener piedad con mi hermano, verlo con piedad, con misericordia a mi hermano, a la persona que está ahí a mi lado, hermanos. Eso debe ser una característica mía como parte del reino de Dios. Si yo no estoy viviendo en ella, hermanos, entonces es que estoy lejos del reino de Dios.
podré ser un religioso más en esta tierra, podré ser un religioso más en este planeta, hermanos, pero puedo estar muy lejos del reino de Dios. Estoy lejos del reino de Dios y así debo reconocerme y decir, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? El Señor Jesús hablaba de una promesa especial a los misericordiosos. Así lo hablaba el Señor. Él les dio una promesa especial y esa promesa es para ti y para mí si somos misericordiosos. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordios porque ellos alcanzarán misericordia. Qué promesa tan grande, qué promesa tan linda, tan especial. Bienaventurados los misericordiosos. Es decir, hermanos, ¿por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros todos queremos alcanzar misericordia, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero miren la promesa. Si yo soy misericordioso, yo voy a ser voy a ser bienaventurado, perdón, porque también voy a alcanzar esa misericordia del Señor sobre mi vida. Entonces, miren, hermanos, lo hermoso que es hacer misericordia. Es que también otros van a tener misericordia de mí. Y sobre todo, lo más importante es que el Señor, nuestro Dios, tenga misericordia de nosotros, hermanos. Es lo más importante. El cristiano se ejercita en la solidaridad y en la compasión. Esa parte es muy importante, hermanos. El ejercitarse en ellos. Recordemos cómo si queremos tener una buena figura atlética, hermanos, es necesario el ejercicio. Si queremos tener unos pulmones que respiren mejor, un corazón que lata mejor, hermanos, si queremos despojarnos de las cosas malas como el colesterol malo, como los triglicéridos y estas cosas, es necesario ejercitarse en la parte física y entrar a un programa de ejercicios, de alimentación para ello, hermanos. Pues también, hermanos, nosotros como cristianos es necesario que nos ejercitemos, porque la misericordia, la solidaridad y la compasión, hermanos, hacen parte como de un programa de ejercicios. Yo quiero decir, bueno, Señor, yo quiero ser misericordioso, yo quiero ser solidario, yo quiero ser compasivo, entonces el Señor me demanda cosas. Y esas cosas, hermanos, debo vivirlas, debo hacerlas. El mismo ejemplo que estamos viendo yo quiero tener un cuerpo atlético, yo quiero tener un buen sistema respiratorio, quiero tener mi corazón limpio, mis venas limpias de colesterol, mi organismo libre de triglicéridos, de todo esto, pues yo debo ejercitarme. Con solo deseos no lo voy a lograr, con solo anhelos no lo voy a lograr, con ver videos no lo voy a lograr. Yo necesito ejercitarme, otro no lo puede hacer por mí. No, hermanos, yo mismo tengo que hacerlo. El Señor en su misericordia nos habla, nos insiste, nos dice, como que nos da esas pastillitas que nos van a servir, hermanos. Pero nada de eso es lo mismo a que yo me ejercite en ello. Este ejercicio trae bendición delante de Dios, cosas que se realizan como un fruto del amor que hay en mi vida. Es decir, no solamente es decir que eso es bueno, no solamente es compartir acerca de esto, sino tenerlo dentro de mí. El fruto del Espíritu Santo de amor en mi vida se debe ver reflejado a través del ejercicio que yo hago de misericordia y de compasión. Oh, mis hermanos, definitivamente nosotros, como hijos de Dios, como partes del reino de Dios en esta tierra, debemos, hermanos, vivir y ejercitarnos, hermanos, y que eso haga parte de nosotros, que no nos cueste. Una persona que hace ejercicio físico, si en algún momento le tocó correr para alcanzar un bus, si en algún momento le tocó correr por una urgencia, porque viene un peligro, lo hace sin problema. Pero si viene el peligro y la persona, perdón, no ha sido ejercitado en ello, pues no va a poder correr 10 o 15 o 20 metros porque se va a cansar, se va a agotar, le puede dar un paro cardíaco, alguna cosa de estas, hermanos. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude
y decidamos poner por obra su palabra. Decidámoslo, hermano, ir en contra de nosotros. Recordemos que esta palabra se llama despojarnos para cubrir. Es necesario despojarnos, es quitarnos lo que ya tenemos, lo que consideramos nuestro y de nadie más. Es decidir quitárnoslo para cubrir a otros. Jesús nos enseñaba la misericordia práctica en Mateo 25, del 35 al 46, cuando decía el Señor, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Amados hermanos, si no sabemos cómo hacerlo, empecemos por ello. Miren que todo lo que hagamos por nuestros hermanos y aún por los extranjeros que están en este tipo de necesidades, Dios lo va a recompensar como si se lo hubiéramos hecho a Él mismo, hermanos. Entonces, si no sabemos cómo hacerlo, hermanos, busquemos al que tiene hambre y démosle de comer. Si no sabemos cómo hacerlo, amados hermanos, busquemos al que tiene sed y démosle de beber. Si no sabemos cómo hacerlo, busquemos al forastero, al extranjero, al desnudo, hermanos, y vayamos y cubrámoslo. Hagamos el ejercicio de tomar de nuestra ropa, de nuestro calzado, que está bueno, pero que gracias a Dios ya nos ha servido, y llevémosle a las personas que no lo tienen. Empecemos a hacer este ejercicio, hermanos. En nuestro contexto hay muchas personas necesitadas, hermanos. Y no solo esto, hermanos. La iglesia del Señor y por ella sus miembros, hermanos, tenemos que trabajar en las obras de misericordia. Tomemos como ejemplo el de Cristo, que se hizo hombre, se humilló a sí mismo porque Él es Dios y decidió despojarse de su investidura de Dios y venir y humillarse y hacerse hombre aquí en la tierra. Todo el mundo anhela la misericordia, hermanos. Todo el mundo anhela la solidaridad de los otros, la compasión de los otros, la bondad de los otros. Pero es tan difícil darla, hermanos. Nos parece bonito, ay, esa persona tan buena que es, como ayuda a los demás. Pero cuando me toca a mí, no, yo más adelante, yo voy a mirar a quién ayudo, pero así se van pasando los días, las semanas, los meses, los años, y no lo hacemos, hermanos. Nos es muy difícil despojarnos, nos cuesta trabajo despojarnos. Es bueno que seamos sinceros con nosotros mismos. Hay cosas que a lo mejor no nos interesan y, ay, bueno, eso que me sobra o eso que ya no me gusta, pues lo doy. Pero aquello que me cuesta más trabajo, que me cuesta más, es dificultoso despojarme de ello, hermanos, ahí es donde realmente debemos trabajar. Y no solamente en cosas físicas, hermanos, porque hay personas que están dispuestas a dar mucho, que hacen programas, que recogen de otros y están dispuestos a ir a dar cosas materiales. Pero a veces, hermanos, nos falta ser más amables. ¿Con quiénes? Con los que tenemos alrededor nuestro, hermanos. Nos dicen algo así y ya contestamos con una más grande, de una manera, con una mirada, hermanos, decimos muchas cosas, hacemos sentir hacia a la otra persona y nos solazamos en ello. Uy, yo sí le dije o le hice una mirada que, hermanos, despojémonos de esas miradas, despojémonos de esas palabras que hacen sentir a los demás como poca cosa. Despojémonos de ello, hermanos. Nos falta preocuparnos más por los demás. Nos falta no dejar de ser egoístas, hermanos. No controlamos el carácter, hermanos. Con la persona que compartimos en un momento dado un puesto en un bus, con la persona que interactuamos cuando llegamos a que nos atiendan en un almacén. Si está aquí, ocupada o equivocada, nos llenamos de soberbia. A mí me tienen que atender porque es que soy yo, porque es que soy el cliente y el cliente siempre tiene la razón. Hermanos, así piensa el mundo.
pues si no nos atiende y nos tenemos que ir, vayámonos tranquilos, hermanos, sin odio, sin rabia. Si alguna persona no sabemos cómo viene, qué le ha pasado, viene a atendernos, si llegamos a un puesto de salud, si llegamos a un edificio con la primera persona que nos encontramos allí, hermanos, seguramente le han enseñado cómo debe atender a los visitantes, pero si no lo hace en un momento dado, hermanos, no nos llenemos de soberbia, no pensemos que es que somos nosotros y nos tienen que atender. Sí, así actúa el mundo, hermanos. Yo doy para que me den. Si yo doy, espero que me atiendan igual. Y si no lo hacen, entonces me lleno de soberbia y entonces, hermanos, tengamos paz en el corazón. Bendigamos a estas personas, hermanos. Respondamos de una manera diferente. Si no nos tratan bien, respondamos de buena manera, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vamos a ver realmente reflejado el reino de Dios, no el reino de los hombres, hermanos, porque en el reino de los hombres tú das para que te den. Si te dan, tú entonces respondes de la misma manera, pero si te dan mal, entonces tú respondes peor. Así actúa el ser humano, hermanos. Y el Señor quiere que nos despojemos de esa coraza, de esa capa del reino de los hombres, hermanos, y nos pongamos, hermanos, la investidura del reino de Dios. Recordemos cómo a Jesucristo lo maltrataron, lo humillaron, lo golpearon, lo escupieron, lo subieron a una cruz y él dijo, ten misericordia porque no saben lo que hacen. Y así es, hermanos, muchas veces la gente actúa por lo que ha vivido, por lo que ha hecho, porque no hace parte del reino de los cielos. Y nosotros, hermanos, debemos investirnos del Señor, de su reino y actuar como lo haría Él en un momento dado, hermanos. Entonces, nosotros a veces, como no controlamos nuestro carácter, damos respuestas, damos maltratos, exponemos a nuestros semejantes, al esposo, a la esposa, porque es que como él no estudió tanto, como ella no estudió tanto, entonces ante mis amigos, ante mi sociedad, donde yo me muevo, entonces, no, es que sí, la hacemos o lo hacemos a un lado. No, hermanos, no. Eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Hermanos, si esa persona fue la que Dios me dio para que sea parte de mí, de mi vida, yo no tengo por qué avergonzarme. Todo lo contrario, hermanos. Esa persona debe estar en un estatus bien alto. Yo así la debo hacer sentir a esa persona. Porque es mi hijo, porque es mi padre, porque es mi madre que no estudió mucho, que no sabe. No importa. Hijos, hagamos sentir muy, muy bien a nuestros padres, así no hayan tenido todo el estudio que tú has tenido. Porque si alguien se sacrificó para que tú estudiaras, fue tu padre, fue tu madre. O si en su ignorancia no te insistió a que estudiaras, pero tú lo hiciste por tu cuenta, no importa. Muéstrale que eres parte del reino de Dios, no que lo has aprendido de la sociedad, sino que eres parte del reino de Dios. Vive como un hijo, como una hija de Dios, poniendo al otro como un ser más alto. Así nos lo dice también la palabra del Señor. Cuando no lo hacemos, entonces no estamos viviendo con prácticas dignas de una persona que dice ser parte del reino de Dios. Y nosotros somos parte de su reino. La misericordia se hace evidente desde lo que se piensa acerca del otro, desde solo lo que pensamos, hermanos. Lo que yo estoy pensando acerca de esa persona refleja si en mí está el reino de Dios. Porque yo puedo pensar mal de una persona, como puedo decir, esta persona actúa así, porque no hace parte del reino de Dios. Que Dios tenga misericordia de esa persona. ¿Cómo yo la puedo ayudar para que venga también a ser parte del reino de Dios? La misericordia se hace evidente en la manera en la que yo le hablo a esa persona. Le hablo con misericordia, le hablo como le hablaría el Señor Jesucristo. ¿Cómo yo le hablo a esa persona? ¿Cómo mis gestos, mis ademanes hacia esa persona, la forma en que yo me relaciono con esa persona, estoy reflejando el reino de Dios o estoy reflejando algo totalmente diferente? Miren otra parte, lo que yo le deseo a esa persona. A veces
uno ve en algunos carros que dice, le deseo el doble de lo que usted me desea. ¿Por qué? Porque, hermanos, en las calles sí que se hace evidente los malos deseos. Se le desea a la otra persona porque lo cerró, porque, bueno, por todo lo que sucede con el tráfico, hermanos. Entonces es una forma de protegerse y decirle a otro, lo que usted me desee, yo le deseo el doble. Si me desea bien, yo le deseo el doble de bien. Pero hermanos, que esta no sea nuestra consigna como cristianos, sino que simplemente siempre le deseemos a las demás personas el bien, que le vaya bien, no que otro venga y le haga el mal peor de lo que me hizo a mí, no, sino que la misericordia de Dios le cubra y esa persona pueda conocer del Señor. Lo que hacemos por los demás, no solo lo que yo deseo a esa persona, sino lo que yo hago por esa persona. Bien sea ayudando, hay muchas formas de ayudar a otra persona, ayudarle con un trámite, hermanos, a alguien que necesita. Ustedes saben que yo he tenido que viajar y he necesitado de muchas personas que me ayuden y he encontrado en la misericordia de Dios personas que me han ayudado. Y ustedes no se imaginan lo que uno valora, hermanos, que alguien venga acá y le ayude a uno en un país donde no sé ni el idioma, donde no sé muchos de los trámites, cómo se realizan, que alguien venga y me indique cómo hacerlo, hermanos. Yo veo a Dios ahí. Y entonces, como yo no voy a ayudar también a otra persona, como yo no me voy a poder mostrar misericordioso con otra persona. Hay personas que necesitan hasta que alguien les haga una fila, pero no para que cuando llegue la fila, bueno, es tanto. No, nosotros podemos ayudarle a alguien a hacer una fila, eh, madrugar, para que una persona mayor llegue más tarde y yo le guardé la fila. No es fácil esto, hermanos, aguantar frío. ¿Por qué? Por otra persona. Cuidarle a sus hijos en un momento dado, que no tiene con quién dejarlos. Y si yo puedo ayudarle con esto, qué bendición. Y hacerlo de buena gana. De buena gana es servirle algo a esos niños, hacerlos sentir bien, que se sientan como en casa. ¿Por qué? Porque su padre o su madre no tenían con quién dejarlo y no cobrarle por ello, hermanos. Eso es hacer el bien, eso es tener misericordia. Estoy dando simplemente ejemplos, regalándole o prestándole algo mío que la persona no tiene y que necesita, no sé, algo de dinero, prestándole algo mío que yo tengo y que sé que le va a servir, o regalándoselo, un libro, no sé, algo, hermanos, que realmente uno sabe que todo esto hace parte de reflejar el reino de Dios, algo que a lo mejor me ha costado a mí trabajo, pero y que a lo mejor puede ser muy valioso. Recuerdo como a mi esposa cuando empezó sus estudios de odontología, hubo una hermana que, que había estudiado ya, que ya era anciana, que había estudiado también en ciencias de la salud, y vino y le regaló parte de lo que fue su kit de unos instrumentos que le habían servido, que seguramente le habían costado mucho, pero me dijo, mira, te quiero regalar esto. Y mi esposa aún lo conserva. ¿Por qué? Porque fue algo que le sirvió mucho cuando inició su carrera. Hermanos, y esa persona nos dio ejemplo de ello. Como si alguien hoy en día está empezando una carrera hoy en día y necesita algo, ¿cómo yo le puedo ayudar a esa persona? Eh, Algún artefacto, alguna otra cosa, un alimento, un vestido que yo tengo y que otra persona lo puede recibir, un conocimiento, yo sé algo, ¿por qué no le puedo compartir un conocimiento de algo que también le va a servir? Miren que Dios nos ha puesto alrededor vasos o ejemplos de personas que han sido instrumento de Dios para nosotros. Recuerdo hace mucho tiempo cuando yo empezaba un negocio, tuve una persona muy cercana que conocía de Dios, que me enseñó cómo hacer muchas cosas, que no fue en ningún momento egoísta. Y yo le doy, todavía recuerdo a esa persona con mucho cariño y le doy tantas gracias a Dios por lo que esa persona me enseñó, me compartió, me prestó instrumentos para mi trabajo en su momento, me dijo cómo se hacía. Hermanos, eso no lo hace todo el mundo. Y es una persona que nunca le ha faltado, que siempre ha tenido trabajo y le ha ido muy bien. ¿Por qué, hermanos? Porque reflejó en su momento el reino de Dios.
eh, hasta una receta, un remedio, hermanos. Nosotros podemos compartirlo. A veces se es egoísta, a veces se dice, yo doy, pero no doy simple, a veces incluso se dice que el maestro no dice todo. No, hermanos, eso hace parte del reino de los hombres. Pero yo le puedo compartir una receta a alguien para que alimente a su familia con algo muy rico. Yo le puedo compartir un remedio a alguien para que se sane, para que le sienta bien. ¿Por qué no hacerlo? A veces nos vamos solamente por el tema de vanidad, entonces si alguien se ha adelgazado, no, yo no digo cómo me adelgace porque es que después otro va a estar mejor que yo. No, hermanos, si es que ya no miremos eso, sino miremos el tema de salud, cómo yo le puedo ayudar a otra persona para que esté mejor en su salud, para que se conserve mejor, para que dure más tiempo. Entonces, hermanos, todas estas cosas que yo puedo compartir, que yo puedo dar, hacen parte, reflejan el reino de Dios, hermanos. Despojémonos para cubrir a otros. Quitémonos lo que yo tengo, lo que yo en su momento dado puede que lo atesore para cubrir a otro que no lo tiene. Así se cumple el propósito por el cual ha sido algo hecho. Un abrigo no está hecho para estar guardado en un armario. Un abrigo está hecho para cubrir a otro del frío y proteger a otro del frío. Y puede un abrigo pasar años en un armario. ¿Por qué mejor entonces no se lo doy a alguien para que lo cubra, para que lo proteja? Así, hermanos, podemos tener cosas guardadas que Dios nos ha dado, que Dios nos las dio para que las usemos, para que reflejemos su reino. Y las tenemos allá bien guardaditas. Pero el Señor quiere en esta hora, hermanos, que nosotros las compartamos, que reflejemos su reino a través de estas cosas, que seamos bendición de Dios, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que ministre nuestras vidas, que nos redarguya, que nos muestre en qué no estamos reflejando su reino, para que así nosotros podamos compartir su palabra. Bendito Padre Celestial, en este momento, mi Señor, oramos y te pedimos de corazón, oh Dios, que realmente seamos personas que reflejemos tu reino en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos despojemos de todo aquello, Señor, que debemos despojarnos para poderlo dar y compartir con otros que no lo tienen. En el nombre de Jesús, gracias te damos por todas aquellas personas que han sido de bendición para nosotros y que han sido vasos de bendición, que han sido instrumentos tuyos, Señor, a través de los cuales tú nos has reflejado tu reino y que ahora, Señor, tú nos estás demandando a cada uno de nosotros que podamos, Señor, reflejar tu reino también con todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias. Ministra a cada uno en particular y que esta palabra tuya venga y produzca fruto de vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias. Amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Sigamos conectados con el Señor y sigamos conectados a la iglesia. Hermanos, les vamos a decir cuándo vamos a tener nuestro próximo culto presencial. Hermanos, va a ser muy pronto. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para todos.